buen día. Mi nombre es Andrés Gil y yo le voy a dar una microclase sobre modulación ASK, PSK y FSK. Empezaremos con la modulación ASK, que bien, consiste en la conmutación de una señal senoidal portadora de coseno WST de alta frecuencia a través de su encendido y apagado mediante una señal binaria unipolar de función en tiempo, la cual es el mensaje que se desea transmitir con niveles de tensión de 0 a voltios y un ancho de bit dB. Su función se representa mediante la siguiente ecuación, que la veremos aquí en pantalla. Si función ASK en tiempo es igual a función en tiempo de coseno WST, si función en tiempo es igual a 0 voltios, se diría que función ASK en tiempo es igual a 0. Y si función en tiempo igual a AB, a voltios, se diría que función ASK en tiempo es igual a coseno de WST. Bien, para la demodulación ASK, la señal ASK se obtiene mediante un proceso de modulación que se muestra en la siguiente figura. Bien, como podemos ver, la señal portadora pasa por un filtro pasabanda y una secuencia binaria unipolar también, y de ahí sale la salida de la señal ASK, de la modulación ASK, mejor dicho. Bien, ahí se cuenta con un generador de señal senoidal, un mensaje binario y un filtro pasabanda, como lo habíamos dicho antes. En la modulación ASK no es más que un caso particular de la modulación AM. Los demoduladores AM también son válidos para la detección de señales ASK. De esta manera van a existir esencialmente dos métodos para desmodular la señal, la ASK, pues, que sería la detección sincrónica y la detección envolvente. Y la aplicación para la que se utiliza esta modulación sería para transmisión de datos digitales en fibra óptica, transmisión por cable en transoceánica y transmisión por radio en código Morse. La modulación PSK es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. La fase de la portadora se desplaza para representar los datos. El modulador PSK. En el modulador PSK, cuando la entrada corresponde a un cero lógico, la fase de salida de la señal PSK es de 180 grados. Si la entrada es de un lógico, la salida de la señal será de 0 grados. El modulador PSK consta de un modulador balanceado y un filtro pasabanda que elimina los armónicos no significativos de la señal, que lo podemos ver en la siguiente figura, que si podemos ver aquí, apreciar, la entrada de datos binarios pasa por un modulador balanceado, luego a un filtro pasabanda y luego sale la salida de PSK analógico. Bien, para el método de modulación tenemos que a diferencia de la ASK y la FSK, la modulación PSK solo permite la demodulación de tensión sincrónica. Esto es debido a que la señal PSK
tiene un envolvente constante, de manera que no puede emplearse un detector envolvente. Además, el proceso de detención envolvente requiere de la presencia de una señal portadora que no varía y de una señal binaria de alta frecuencia que no contenga la información, perdón, condición que no cumple la señal PSK. Aquí podemos ver en el siguiente esquema que la demodulación es función PSK en tiempo, pasa más o menos la constante de WST al modulador balanceado, igual que la recuperada de la portadora, que es coseno de WST. De ahí pasa a G1 en tiempo, luego al filtro pasa a baja y sale en G2 en tiempo, que sería la señal binaria. Ya. Las aplicaciones que usa esta modulación es la transmisión de señales de televisión HDT, el estándar de red LAN inalámbrica y el IEEE 802 11B 1999. Se usa en variedad esta modulación. Modulación FSK. En esta técnica la información es modulada en frecuencia. Es un caso particular de la modulación FM. Para lograr esta modulación se parte de una señal binaria de información. Funciona en tiempo con niveles de 0 y 1 voltios y ancho de bit de TV. Y se utilizarán dos señales portadoras de alta frecuencia, F0 y F1 con amplitud de A3. Así la función de la señal FSK se representa en la siguiente ecuación. Como pueden ver, aquí está la ecuación. Función en tiempo, coseno de A de coseno de W1T. Si función en tiempo es igual a 1 voltio, es uno lógico. A coseno de W0T. Si función en tiempo es igual a 0 voltios, es 0 lógico. El modulador FSK. Una forma muy sencilla de implementar el modulador FSK se muestra en la siguiente figura que le mostraremos ahora, el cual cumple con la ecuación. Como pueden ver, aquí está la figura. Los dos variables pasan por el filtro y sale la función FSK. Bien, para la modulación sincrónica, los dos filtros paso abajo tendrán una frecuencia de corte que van a ser menor que la menor de las frecuencias de W1 y W0. El demodulador que hemos analizado sigue presentando los inconvenientes propios de la modulación de detención sincrónica. Estos no son otros que la necesidad de que las señales portadoras locales del receptor sincrónico FSK de coseno de W1T y coseno de W0T estén exactamente a la misma frecuencia y sincronizadas en fase, lo cual es muy difícil de conseguir. Para lograr exactitud y sincronización habría que mandar la portadora junto con la señal modulada FSK para después recuperarla en el receptor. Aquí podemos ver la demodulación sincrónica. Bien, ahora el método de modulación de detención envolvente. Con la modulación de detención
envolvente se evitan los problemas de frecuencia y fase que aparecían en la detención sincrónica. Al ser la FSK un caso particular de la modulación FM, el demodulador de detención de envolvente de FM es válido para la FSK. Esta modulación se utiliza, no es muy usada en exclusividad en los sistemas de transmisión de datos. Se continúa empleando en radios de comunicación y no tiene más aplicaciones sino esa. Gracias, espero que les haya gustado mi microclase y eso es todo por hoy.